Dios les bendiga. En esta tarde queremos compartir un tema muy interesante en las manos de Dios. Esta tarde queremos compartir un tema que nos habla de una cuarentena con Dios. Imagínense esto, nosotros a veces pensamos que estas cosas que hoy vivimos pues solamente han pasado en este tiempo y que pues hay algo que me sorprende, que hay hombres de la Biblia, ¿verdad? Que han estado un tiempo con Dios, 40 días hablando con Dios. Y de eso quiero que hablemos hoy. Así que yo te invito en este día que tomes tu Biblia y vamos a leer la palabra de Dios. Y quiero que compartas la palabra de Dios con aquellos que están cerca de ti. Es el tiempo de compartir su palabra. Estamos en un tiempo muy difícil, que escuchamos muchas cosas, hay muchas malas noticias, demasiadas noticias que hoy en día en vez de crear algo en nuestra vida espiritual, algo provechoso, no nos dan una luz verdadera. Pero la palabra de Dios nos da luz a nuestra vida y a nuestra existencia. Te pedimos en este momento que tomes tu tiempo, tómate un tiempo para hablar con Dios. Pero qué bueno que entendamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer Éxodo capítulo 34, versículo 27 hasta el versículo 35. Yo lo voy a leer lentamente y tú puedes ir leyéndolo con tu Biblia. Dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón también, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés le llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación vinieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todos los que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y miraban los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía a Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entrara a hablar con Dios. Es interesante este tema porque nos habla en qué gastamos realmente el tiempo de nuestra vida. Muchas veces hoy en día gastamos el tiempo en muchas cosas que no debiéramos gastarlo, en tantas cosas que no nos edifican. Pero ese tema que me impacta mucho, un hombre, un hombre en cuarentena con Dios. Cuando hablamos de cuarentena hablamos de 40 días. En estos 40 días que estamos viviendo y que estamos, muchos hemos estado confinados en nuestras casas, hemos pensado que en medio de estas circunstancias, ¿verdad? Estamos buscando la forma de sobrevivir en medio de este tiempo adverso. Muchos de los países de este mundo no saben cómo lidiar con esta enfermedad. Han tratado de buscar métodos, estrategias, y han tratado de buscar muchas maneras para poder solucionar esta circunstancia. Y muchas veces el fanatismo de muchas personas lo ha hecho provocar ideas absurdas que son antibíblicas. En este tiempo nos hemos dado cuenta que hoy alguien ha dicho que si un pelo está en la Biblia y lo calienta y pues se va a sanar del coronavirus, y si no. Y estamos más preocupados por cosas externas de la Biblia que por lo interno, que es lo que realmente vale delante de Dios. Hoy en día tenemos que examinar lo que leemos, lo que escuchamos, porque cada palabra que hoy en día pasa por nuestros oídos, cada vez que la escuchamos, cada vez que algo llega a nuestra mente, tenemos que reaccionar en nuestra vida espiritual.
Porque es importante reaccionar a lo que debemos reaccionar. Hoy en día nuestra mente se está llenando de muchas cosas que a Dios no le agradan. Nuestros ojos, que realmente debían estar preocupados por el propósito de Dios, por las cosas que a Dios le agradan, a veces no están preocupados por eso. Por eso, en este momento quiero que entendamos el propósito por el cual Dios nos tiene en medio de esta circunstancia. En este tiempo, en este año, el año 2020, el año de una nueva visión. ¿Cuál es la visión que Dios quiere para la iglesia? ¿Cuál es el propósito? Dice la palabra de Dios que Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Dios llamó a Moisés porque en medio del camino había algo importante que había que seguir el pueblo. Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Su pueblo siempre va a tener la palabra que necesita a su debido tiempo. Quiere decir que en medio de este tiempo, en medio de esta circunstancia, hay palabra de Dios para cada una de nuestras vidas. Y de esa manera, como Dios llamó a Moisés y le dijo al pueblo que tenía algo que decirle, algo importante, porque es el tiempo de dejar de escuchar tantas malas noticias y es bueno escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Pero en ese tiempo, dice la palabra de Dios, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Me fascina ese momento en que Dios quiere compartir algo con Moisés. Y claro, cuando hay que compartir algo con Dios, hay que apartar el tiempo. En ese momento, Moisés apartó 40 días. Y yo no le estoy diciendo que aparte 40 días, no. Yo lo que trato de decir es que como un hombre sacó tiempo para hablar con Dios. No sé si en todo este tiempo que hemos estado libres, porque muchos han estado libres y otros que han estado trabajando han tenido días libres, y de pronto no se han reunido en las congregaciones, ¿verdad? Y tienen tiempo para hablar con Dios. Hay tiempo. Estamos en un tiempo que es fácil sacar tiempo para Dios. Así como hay tiempo para ver una película, así como hay tiempo para salir a alguna parte, a comprar, a sacar tiempo para hablar con Dios. Es importante, es impredecible sacar ese tiempo. Dice la palabra de Dios que estuvo allí 40 días y una cuarentena con Dios estuvo Moisés. Un hombre en cuarentena con Dios. ¿Y qué hace un hombre en cuarentena con Dios? Fíjese que este hombre se despreocupó de la comida. Me sorprende. Dice la palabra de Dios que no comió pan. Dice la palabra de Dios que no bebió agua. Yo me imagino que lo más sorprendente que este hombre vivió es estar frente a Dios. Yo me imagino si usted en este momento sacara un tiempo para estar frente a Dios, para estar al lado de aquel que todo lo puede, para poner su vida en sus manos, ¿qué le diría usted a Dios? ¿Qué pregunta le haría? Acuérdese que Dios lo sabe todo, lo entiende todo, lo comprende todo, sabe nuestro futuro, sabe nuestra vida. ¿Qué le diría usted a Dios si estuviese solo con Él? Es interesante, porque yo creo que tenemos muchas dudas que nadie nos las puede resolver, ni nuestros amigos más cerca, ni nuestros compañeros, ni nuestros familiares. Yo creo que ni la esposa. El único que puede resolver algunas circunstancias, o todas, el único que conoce y puede resolver todas las circunstancias es Dios. Y este hombre sacó tiempo para con Dios, 40 días. En ese tiempo se le olvidó la comida, se le olvidó la necesidad de tomar agua. 40 días estuvo con Dios. Y le voy a decir el cambio.
La gente que está con Dios cambia, hermano. Eso a mí me sorprende, porque no solamente cambia su forma de ser. El Señor no vino a cambiar nuestra forma de ser, nuestra personalidad. No solamente vino a cambiar la forma de hablar, cambia toda tu vida. Y se refleja. La gente, yo me admiro, la gente que conoce a Dios, que ha andado con Él, cambia su vida. Y me sorprende, dice la palabra de Dios, que en ese instante el Señor escribió en tablas el pacto, las palabras, le dio tiempo. ¡Wow! Sorprendente. Dios quería revelar una palabra necesaria para el pueblo. Lo importante de hoy, que vemos muchos mensajes, yo me preguntaría si esos mensajes que hoy vemos, que hoy escuchamos, que hoy oímos, son de gente que se ha sentado con Dios a hablar lo que el pueblo necesita. Porque realmente necesitamos comunicarnos con Dios y que Dios nos diga lo que necesitamos. El único que sabe la necesidad del pueblo es su Señor. Y aquellos que sirven al Señor, que se ponen en sus manos, aquellos que están a los pies de Él, buscándole, son aquellos que pueden tener claro lo que el pueblo necesita. Por eso Moisés estuvo ese momento con Dios y escribieron 10 mandamientos de cómo debía regirse el pueblo, qué tenía que hacer, qué no debía hacer. Quiere decir que Dios tiene una palabra para el pueblo, cómo debe vivir el pueblo, cómo debe seguir el pueblo, qué debe hacer y qué no debe hacer. Están escondidos cuando una persona tiene un encuentro con Dios. Hay algo importante. Dios tiene muchas cosas que decirnos. El problema es que muchas veces nosotros tenemos muchas cosas que decirle a Dios, pero en vez de uno recibir lo que Él tiene para nosotros. Entonces dice la Biblia que estuvo esos 40 días, tuvo una cuarentena. Yo no vi a Moisés preocupado. En ese instante que él estuvo con Dios, no se preocupó, se le olvidó la comida, se le olvidó todo lo que había que hacer. Es que estar con Dios es lo más grande que un ser humano hoy en día puede tener. Se te olvidan las aflicciones, las circunstancias, las adversidades, las tribulaciones, porque lo que es importante es lo que Dios tiene que decirnos. Porque de Él depende el futuro de cada persona que existe. Y dice la palabra de Dios, y cuando descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, hermano. Ese momento que él estuvo con Dios, su piel, su cuerpo resplandecía. Era una luz que comenzó a invadir su vida, su alma, su espíritu, su cuerpo, su piel. Para mí es asombroso cómo una persona puede cambiar. ¿Cuál es el verdadero cambio? Es estar con Dios. Sorprendente comenzó a su rostro a ver un brillo, un resplandor. Después que hubo hablado con Dios. Cuando hoy en día tú puedes buscar un lugar en lo secreto y hablar con este mismo Dios que puede cambiar tu vida. Yo conozco gente que su vida estaba vacía, gente que no valía la pena, gente que por ellos no daba ni un peso, gente que le decían que no sirve para nada, gente que el mundo no lo tenía en cuenta. Pero esa gente un día, el Señor los rescató. Y ellos comenzaron a encerrarse con aquel que todo lo puede. Y aquella vida que se veía gris, una vida muy dura, una vida que estaba basada en los vicios, en las drogas,
en el alcoholismo, donde su rostro, su cara estaban destruidos. Había problemas psicológicos, problemas mentales. Su vida era destruida. Pero el día en que ellos conocieron a Jesús, su vida cambió. Su rostro, cuando tú los ves, su rostro cambió. La forma en cómo ellos hablan, la forma en cómo ellos viven. Entendemos que la mano de Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Porque cuando uno los ve, se sorprende, hermano. Si a ti no te sorprende, es algo grande. Ese cambio lo hace Jesús. Cuando tú ves las caras tristes, caras con personas que han vivido cosas tan duras, pero cuando pasan por la mano de aquel que todo lo puede, cómo cambian su rostro. Su rostro es diferente. Hay una luz que los ilumina. Hay algo en que ellos cambian su vida, y ese es Jesús, ese es el Señor. Pero me preocupa cuando esas personas que recibieron el cambio, la transformación, esa vida nueva, comienzan a perder la comunicación con Dios. Esas personas que constantemente estaban orando, ayunando, leyendo la Biblia, yendo a los cultos, gente que estaba agradecida porque Dios había restaurado su matrimonio, pero apenas recibieron el milagro, la solución, se olvidaron de aquel que los ayudó. ¿Y sabes qué pasa? Cuando una persona comienza a desprenderse de la mano de Jesús, su vida comienza otra vez a tornarse de otro color. Ya su vida no es igual. Ya su vida comienza otra vez a perder el valor. Ya tú no ves que en sus labios salen algo bueno, que su mente no está pensando en algo bueno. Comienza a dejar a aquel que le ha dado esperanza a su vida, y su vida cambia. Tú ves su rostro, porque a veces pensamos que la gente está bien porque come, porque tiene dinero, porque te dice Dios te bendiga, y tú a veces piensas que están bien las personas, cuando espiritualmente la vida de ellos está vacía, se está vaciando poco a poco, porque la conexión con Dios es lo más importante. El día que la gente se deje de conectar con Jesús, comienza a perder el sentido de su vida. Ya no se preocupa por lo que realmente es importante. Dice la palabra de Dios: y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Fíjese que la luz, ese resplandor que venía de Dios, pero fue tomado por Moisés en su vida. Pero los demás se dieron cuenta de esa luz cuando él bajó de ese lugar. Los mismos Aarón, los mismos hermanos, mismo pueblo, se dieron cuenta del cambio de su vida. Y se dieron cuenta de que este hombre había estado con el Señor. Y se maravillaron. Quiere decir que la gente se va a dar cuenta de cómo yo ando, de cómo yo vivo. Fácil. Te van a ver al rostro y se van a dar cuenta de aquella vida que Jesús salvó. La gente se va a dar cuenta si tú sigues a Jesús o no lo sigues. Antes de darte la mano, alguien va a mirar tu rostro. Alguien va a mirar tus ojos. Yo siempre, eso Dios
me ha puesto en la mente, porque nuestra vida refleja algo, nuestro rostro, así como dice la palabra de Dios, que los ojos son la ventana del alma. Cuando el Señor vio a Caín, miró su rostro y le preguntó el semblante, porque ha decaído. Y es que se da cuenta uno, no hay que decirlo. Cuando el semblante se está decayendo, es porque la vida va decayendo, va bajando. Porque ciertos problemas están calcomiendo el corazón, están destruyendo. Y lo que muchas veces sale de nuestros labios viene del corazón. No es que se me salió, estaba ahí guardadito, estaba que se salía. Es que Dios nos conoce. A Dios no podemos mentirle. Dios nos conoce. Dice la palabra de Dios que se dieron cuenta Aarón y los hijos de Israel. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y a todos los príncipes de la congregación vinieron a él. Y después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo Jehová que había dicho en el monte. Y cuando Moisés hablaba con ellos, puso un velo sobre su rostro. Que algo tan tremendo. Moisés tuvo que poner un velo sobre su rostro. Era mucha la luz. ¡Qué bendición! Cuando veía a Moisés delante de Jehová para hablar con él, él se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos del hombre lo que él había mandado. Cuando él se iba a encontrar con el Señor, se quitaba ese velo. Porque claro, en esa luz, como lo es Dios, en esa luz no hay nada que esconderse, no hay nada, esa luz es muy preciosa, esa luz es la que le da luz a Él. Ver a Dios, estar con Dios, es lo más importante. Y cuando estoy hablando de ver a Dios, no hablo de lo físico, hablo de lo espiritual, del propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Esconderse en las manos de aquel que todo lo puede. Qué bonito que la gente se va a maravillar de lo que Dios está haciendo en ti. No en tanto de cómo uno se viste, sino en lo que Dios ha hecho en ti. Si tú te dieras cuenta lo importante de esconderse con Jesús, de entrar en esa intimidad, tu vida va a cambiar, tu familia va a cambiar. Qué bonito que saques el tiempo para estar con Él. Así como te preocupas en tantas cosas, ¿qué tal si te preocupas por estar con Dios? Moisés, qué bonito que tenía un lugar donde encontrarse con el Señor. Y cada vez que salía de ese lugar, la luz de Él resplandecía en su rostro, en su piel. Es que la gente que anda con Dios se nota. Se nota la gente que anda con Dios porque su vida, su ser, su rostro, su mirada, sus palabras van a ser de personas que han andado con Él, que viven para Él, que lo siguen a Él. Esa experiencia no tiene que marcar la vida. Esa vida que nosotros hoy en día podemos compartir. Esa vida que tenemos hoy fue hecho de aquel que nos encontró. ¿Quiénes éramos? ¿De dónde salimos? ¿Cómo llegamos al Señor? ¿Usted se acuerda cómo llegó al Señor Jesús? ¿Se acuerda cómo llegó su familia? ¿Se acuerda cómo llegó sus hijos? ¿Se acuerda de dónde los sacó? Muchos fueron sacados del alcoholismo, otros de la drogadicción, otros de la fornicación, otros del adulterio, otros
del lesbianismo y de muchas cosas nos ha sacado el Señor. Pero si te hacen un examen, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Será que tú eres la misma persona que cuando comenzaste? Esa búsqueda, ese ánimo de buscar a Dios, de estar en todos los cultos, de orar, de ayunar, de estar siempre con Jesús. O ya el tiempo te ha hecho olvidar lo dulce que ha sido el Señor con tu vida y el cambio que ha hecho. Porque ni tu familia te creía, ni tus hermanos te creían. Cuando ibas a la iglesia te juzgaban y te decían, tú cristiano. Pero ahora se han dado cuenta de lo que Dios ha hecho contigo. Por eso yo te digo en esta tarde, no dejes a Jesús. No pierdas esa comunicación. No pierdas una iglesia en Apocalipsis que tenían todo, riquezas, todo tenían. ¿Y sabes qué le faltaba? A Jesús. Y lo más terrible es que el Señor Jesús estaba a la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. O sea, ellos estaban adentro y Jesús estaba afuera. Y Jesús estaba llamando para entrar. Quiere decir que Jesús no estaba adentro. Porque ellos se preocuparon por su vida material, por su vida humana, por su vida física. Se preocuparon por su sustento humano. Y se olvidaron de aquel que los rescató. Claro, como lo tenían todos, se olvidaron de Jesús. Y Él dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, qué lindo es Jesús. Si alguno oye mi voz, Él quiere que lo oigas. Él quiere cenar contigo. Ya te olvidaste de las veces que Él ha estado contigo, que Él ha hablado contigo, que Él ha hecho lo posible y hasta lo imposible para estar contigo. El amor de Dios no tiene límites. El único que tiene límites somos nosotros. Dios no nos ha dejado, pero uno sí puede dejarlo a Él. Porque cuán grande es el amor de Dios, tan alto, tan bajo, es muy grande. Pero ¿y el amor tuyo hacia Dios será igual? ¿Será igual tu búsqueda con Dios? ¿O tu búsqueda con Dios está bajando, bajando, bajando? Yo quiero que tú entiendas que puede ser demasiado tarde. No sabemos en este tiempo qué puede suceder. Pero ¿qué pasa si alguien no tiene claro, no está buscando a Jesús? Si alguien se ha descuidado de buscar a Jesús. Y no estoy para juzgarte, ni menos para condenarte, pero solo para decirte que si tú entras otra vez y abres la puerta y vas con Él y llegas ante Él y reconoces que tú no eres nada. Oh, por eso me gusta esa alabanza que dice, yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante tu altar solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis labios, te pido, toma mis manos, te alabo toda mi vida. Oh Padre, tuyo soy. Vuelve con tu Creador.
Cambia la ruta de tu vida. Saca tiempo con aquel que todo lo puede. Y te aseguro que tu vida va a cambiar. Así que en este momento vamos a hacer una oración. Yo te invito a que cierres tus ojos. Señor Jesús, te pedimos perdón si nos hemos alejado de ti, Señor. Te pedimos perdón si hemos olvidado, Señor, lo bueno que has sido con nosotros. Si hemos perdido esa comunión o esa comunicación contigo. Si la hemos reemplazado por cosas que no tienen sentido. Pero ayúdanos en medio de esta cuarentena a sacar tiempo para ti, para que nuestra vida sea diferente. Porque podemos fingirle al mundo, pero a ti no te podemos mentir. Yo te doy gracias por los hermanos que has sanado de esta enfermedad, por los pastores que se han sanado, por aquellos que han padecido, Señor, hermanos. Ellos han llegado a un lugar muy precioso, que es hasta tu presencia, para obtener la verdadera salvación. Te pido por nosotros los que quedamos, que nunca nos olvidemos lo que has hecho por nosotros. Y que gracias por recordarnos que una cuarentena contigo vale la pena. Que estar contigo es lo mejor. Que hoy en día necesitamos escucharte a ti. Gracias, Señor Jesús. Que Dios les guarde en este día. Que Dios les guarde. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Y nunca olvides sacar tiempo para estar con Dios. Dios te guarde y Dios te bendiga.